Muy buenas noches. Estamos nuevamente para compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Pues mirando las noticias, hay cosas trágicas que están pasando en nuestro país y queremos aprovechar en esta noche para orar por nuestro país y seguir orando por las autoridades de este país, porque en realidad hay mucha necesidad. Y mucha responsabilidad de parte de las autoridades, de parte de los gobernantes, pues ellos tienen que darles cuentas a Dios de todo lo que ellos hacen y las decisiones. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es continuar orando y dejar en las manos del Señor. Y que Dios nos siga dando sabiduría, discernimiento espiritual a nuestras vidas para poder depender de Él en sus promesas, en su tiempo. Y vamos a orar, mis hermanos, mientras algunos de los hermanos también están ya entrando para este programa. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche, la oportunidad que tú nos das, Señor, para orar por nuestro país. Señor, en realidad parece que muchas cosas ya se han salido, Señor, del control, de la capacidad que tiene este país, Señor, y queremos pedirte que tú obres, Señor, en aquellos que están en eminencia, Señor, tomando decisiones, Señor, decisiones que pueden afectar la vida de muchas personas. Por eso rogamos, Señor, que tú obres en el presidente del país, Lenín Moreno. Señor, que tú tengas misericordia y tú le llenes de tu sabiduría, de tu inteligencia, Señor, para poder dirigir. Señor, necesitamos un liderazgo en este país y rogamos, Señor, que tú obres de tal manera que las decisiones que se tomen sean, Señor, en beneficio de aquellos que están necesitando, Señor. Oramos por el vicepresidente, Señor, que tú obres en su vida, Señor, para que pueda, Señor, dirigir, Señor, estratégicamente y con responsabilidad, Señor, en los diferentes frentes que le toca trabajar a él. Señor, oramos por los ministros, Señor, que tú obres en sus vidas, los alcaldes de cada ciudad. Señor, oramos para que tú, Señor, te manifiestes en el liderazgo de esta nación. Señor, oramos por los militares y policías, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, como escuchamos hoy en las noticias. Algunos de ellos están, Señor, contagiados con el virus y queremos pedirte, Señor, que hagas posible que las pruebas para el virus puedan llegar, Señor, abundar para aquellos que necesitan, Padre. Señor, gracias te damos porque tú eres nuestro Dios, Señor, y ayúdanos a confiar en tus promesas en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quería leer una promesa de la palabra del Señor en Primera de Corintios, en el capítulo 10, una promesa que es muy oportuna, especialmente para los hijos de Dios. Dice Primera de Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con una prueba la salida para que podáis soportar. Esta es una promesa para sus hijos. Dios no nos va a probar más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba
Él nos da la salida. Y debemos esperar la salida en Él. Queremos esperar la salida en Él. Queremos esperar el tiempo de Él. Queremos esperar en la provisión de Él. Mantengámonos fieles en la oración, fieles en depender en Él, fieles en servirle a Él, en compartir la palabra de Él. Como pueblo de Dios somos llamados en estos momentos a doblar rodillas, a humillarnos, a buscar el rostro de Dios, para que Él sea guiándonos a cada uno. Necesitamos, mis hermanos, unirnos en oración, unirnos en la misión, unirnos en espíritu, para que podamos nosotros interceder por esta nación, interceder por las autoridades. Necesitamos de Dios, mis hermanos. Este país necesita de Dios. Así que en esta noche queremos reconocer eso, de que solamente Dios nos dará la salida de esto, mis hermanos. Y confiemos en eso y que Dios pueda hacer su voluntad de acuerdo a su palabra. Esperemos en el tiempo de Él. Vamos a cantar una canción, se llama Estoy convencido. Y queremos en esta noche cantar eso, de que nada nos va a poder separar del amor de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos nosotros esas promesas que son fieles y verdaderas. Ya nada, pase lo que pase, aun si nos morimos, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del divino amor de Dios. Al cielo Dios nos llevará. Viviremos en su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni Satanás. Aunque el diablo nos odie, nunca nos puede separar del amor de Dios. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del divino amor de Dios. Al cielo Dios nos llevará, viviremos en su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni Satanás. Aunque el diablo nos odie, nunca nos puede separar del amor de Dios. Qué hermosa promesa, qué hermosa promesa. Sin lugar a dudas, el Señor nos mantiene con su palabra, con sus promesas. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida dan salvación y salud. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma,
salvación y salud. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Quizás para algunos de ustedes puede ser la primera vez que escuchen las palabras del Señor Jesús. Y eso es lo que estamos compartiendo en estas noches. Las palabras del Señor Jesús, las señales que Él hizo para que nosotros podamos creer y tener vida. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Amén. Qué hermoso. Ya creo que estamos aprendiendo a cantar con mi esposa. Tremendo. Pues el Señor Jesús hace maravillas, mis hermanos. El Señor Jesús hace maravillas. En realidad, solamente Él es digno de toda alabanza, adoración. Él es digno de toda nuestra confianza. En realidad, Él es digno de nuestra adoración, de nuestra admiración. Jesucristo es la única esperanza. Bien, queremos en esta noche comenzar el mensaje de la palabra del Señor, como todas las noches, leyendo Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. La razón por la cual Juan escribió el Evangelio de Juan. Este es uno de los evangelios que siempre la gente dice que recomienda leer primero el libro de Juan cuando una persona recién viene a conocer a Jesús. Pero yo siempre les digo mejor que lean Romanos. Si usted es un nuevo creyente, si usted recién ha aceptado a Jesús, lea el libro de Romanos y después lea el libro de Juan. Entonces, pero el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30 nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales, se sobreentiende, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, en realidad esa es la razón por la que estamos haciendo estas predicaciones, estos mensajes, porque estos mensajes son para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer a Jesús. Y Jesús dio muchas señales y muchos milagros. La palabra señal significa
Cuando usted, por ejemplo, va manejando el carro ahí en la ciudad y usted ve las señales de tránsito, las señales de tránsito sirven para guiarle, para darle dirección. Y estas señales que hizo Jesús, estos milagros que hizo Jesús, los hizo para que la gente crea que Él es el Hijo de Dios. O sea, estas señales deberían apuntar hacia Él. Con estas cosas que Jesús hizo, era como que Él estaba diciendo, miren, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios hecho hombre, yo soy el Mesías, yo soy el libertador, yo vengo aquí para darles libertad. El problema fue que la libertad que ellos esperaban era una libertad política. Hermanos, en este tiempo vemos que la política no funciona, mis hermanos, no ha funcionado. Y la libertad que el Señor nos quiere dar es la libertad del alma. Él quiere que nosotros nos sintamos en paz, libres, descansados. El Señor Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Quizás muchos de nosotros hemos estado tratando de vivir la vida, tratando de conseguir alguna cosa para yo sentirme realizado. Quizás algunos estaban soñando tener una casa, tener un carro, tener una familia, para de esa manera poder sentirse bien, ¿no? Pero el vacío del corazón sigue estando. Blas Pascal, uno de los filósofos cristianos, dijo, todo hombre tiene un vacío en el corazón y ese vacío se llena solamente con Jesucristo. Y en esta noche queremos compartir la segunda señal que hizo Jesús para demostrar que Él era el Dios hecho hombre, que Él era el Salvador, el Libertador, y que Él traía esperanza, genuina esperanza para la gente. La esperanza que Jesús ofrece va más allá de la muerte física. Él nos ofrece una vida espiritual que cuando nosotros morimos físicamente, continuamos viviendo espiritualmente. Leamos la historia. Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. Juan capítulo 4, versículos 43 al 54 dice así. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron,
Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¡Qué tremenda historia! Estas historias de Jesús a mí me fascinan, porque nos muestra el amor, la compasión, la ternura, el poder, la sabiduría del Señor Jesucristo. Dice la historia en el versículo 43, comienza describiéndonos a nosotros que después que salió de allí y fue a Galilea, estaba él viniendo ¿se acuerdan? De hablar con la mujer samaritana. Y todos los samaritanos también creyeron, porque Dios le había dicho a la mujer samaritana: 5 maridos has tenido, pero con el que ahora vive no es tu marido. Le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana, y ella se maravilló y dijo: eres un profeta. Nosotros sabemos que ha de venir el Cristo. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que habla contigo, ese es el Cristo. Y ella emocionadamente dejó ahí su vasija con el que iba a recoger el agua y fue corriendo al pueblo a contarles de que ella había conocido al Mesías. Y toda la ciudad salió para verle a Jesús, y dice que ahí que muchos más creyeron porque le escucharon a Jesús. Creyeron que Jesús había venido para salvar al mundo. Y después de que él había hecho esto, él se estaba dirigiendo a Galilea, porque fue Jesús mismo, dio testimonio, dice el versículo 44, de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces ustedes saben que Jesús vino de Nazaret, y en Nazaret él no hizo milagros porque la gente no creía en él. Y dice el versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y nosotros podemos mirar aquí de que Jesús se había ido a Jerusalén, dice el versículo 45, y él había hecho muchas señales allí en Jerusalén. Y yo quiero que vayamos allí a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, solo unas 2 paginitas antes de Juan 4. Juan capítulo 2, versículo 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. La gente estaba maravillada de mirar a Jesús hacer los milagros. Hizo muchas señales y muchos creyeron en él. Y yo me hago una pregunta: ¿en qué lado estás tú? ¿En el lado de los que creyeron o en el lado de los que no creyeron? En el lado de aquellos que dijeron: sí, Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Él vino para salvarnos. ¿O estás del lado que aquellos que dicen: no, yo no quiero, yo no creo en Él, yo quiero vivir mi vida como yo quiero hacer mi voluntad, déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie, a nadie le debo, etcétera, etcétera, dice una canción? ¿O quieres creer en Jesús?
Y en esta noche espero que tú puedas decidir en qué lado quieres estar. Versículo 46 nos dice, de Juan capítulo 4, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Así que Jesús regresó a la ciudad donde él hizo la primera señal de convertir el agua en vino. No se pierdan, mañana vamos a hablar de cómo Jesús convirtió el agua en vino. No se asusten que no voy a convertirle en vino. Pero Jesús convirtió el agua en vino. Mañana vamos a hablar de esa primera señal. Y dice que un hombre había en Capernaum que era oficial del rey. Es decir, que como nosotros decimos, este era de la JAI. Era una persona de la alta sociedad, tenía dinero, pero su hijo estaba enfermo. En los días que nosotros estamos viviendo, se dice que este virus no respeta a nadie. Ricos, pobres, políticos, empleados, blancos, negros, indígenas, etcétera, etcétera. El virus está en todos lugares. Cada uno de nosotros no estamos exentos de estar contagiados por el virus. Así que lo que más nos podamos quedar en casa y cuidarnos, debemos hacerlo. Pero a este hombre, aunque tenía mucho dinero y tenía una posición alta, su hijo estaba a punto de morir. Así que él vino para buscar a Jesús, hablar a Jesús. Y esto de que el hijo estaba enfermo nos habla a nosotros de la impotencia que nosotros tenemos. Es como cuando un enfermo está desahuciado y lo único que se está esperando es que él muera. Esa es la situación de nosotros los pecadores. Dice la palabra de Dios, y vamos a leer esto, cómo Dios ve al pecador. Isaías 1, del 4 al 6, nos muestra la descripción de cómo Dios ve a las personas de este mundo que no han recibido a Cristo, que no han recibido el perdón de Dios. Miremos en Isaías capítulo 1, versículos 4 al 6, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. La palabra depravados quiere decir incapaces de hacer el bien. Eso es lo que significa depravado, así que todos somos depravados. No tenemos la capacidad de hacer cosas buenas. Como humanos estoy hablando. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Fíjense en lo que dice. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana. Fíjese lo que dice la palabra de Dios del hombre. En el hombre no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El Señor le ve al hombre desahuciado. El hombre ya está condenado. El hombre se está yendo a la condenación, está desahuciado. El hombre nace pecador, el hombre nace con un corazón malo.
No es que nosotros nos hacemos malos por hacer cosas malas. Al revés, nosotros hacemos cosas malas porque somos malos. En otras palabras, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque nacemos pecadores. Algunos de ustedes han escuchado, inclusive en la Iglesia Católica, acostumbran a bautizar a los niños, ¿para qué dicen? Para borrarles el pecado original. ¿Han escuchado eso? Bueno, por ahí hay una idea siquiera de que se entiende de que el hombre nace en pecado y que necesita el perdón. Claro, todo esto se va en contra del pensamiento humanista, ¿no? Porque el pensamiento humanista te dice, no, el hombre es bueno. El hombre es bueno. O como saben decir, en el fondo es bueno. Lastimosamente hace cosas malas, pero no es así. Y muchos le culpan al medio ambiente, a los amigos. No. Nosotros somos pecadores. Nacemos con el pecado. ¿Quién le enseña a mentir a un niño? ¿Quién le enseña a portarse mal a un niño? ¿Quién le enseña a un niño a ser rebelde? Aún antes de hablar, ya cuando están en el seno, los niños empiezan a ponerse rebeldes y a querer controlar. ¿De dónde nace eso? Nace de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es la naturaleza pecadora. Entonces, por eso dice aquí que el hijo de este noble estaba enfermo, pero eso nos habla a nosotros de la enfermedad espiritual que nosotros tenemos. Versículo 47, en esta historia nos dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que había estado a punto de morir. Fíjense, es interesante saber la razón por la que Jesucristo escogió tener su ministerio y escoger a sus discípulos allí en Galilea. Vamos a Mateo en el capítulo 4 para que nosotros podamos entender por qué Jesús escogió ir a Galilea. Eso es interesante entender y saber eso. Mateo capítulo 4 versículos 12 al 16 nos dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Jesucristo escogió ir a ser discípulos en Galilea y no en Jerusalén, donde estaba la crema innata de la gente religiosa. ¿No es cierto? Entonces Jesús escogió irse allá donde ya se estaban codeando los judíos con los gentiles, porque justamente en ese tiempo había un apogeo en cuanto al discipulado, pero Jesús escogió ir y ser luz a los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? De que Jesús escogió dar sus enseñanzas, hacer discípulos, caminar con ellos para que ellos puedan ver sus señales y sus milagros, con gente humilde, con gente que a pesar que no eran tan estudiados, eran gente del vulgo, eran pescadores, Dios los escogió a ellos para mostrarles la luz y para luego enviarles a predicar acerca de esa luz.
Por eso Jesús fue a Galilea. Y cuando este hijo del noble que estaba enfermo, pues estaba en esa condición y llega su padre, desesperado por buscar ayuda, él había estado esperando y escuchando, y vamos a ver el proceso que se sigue aquí. En el versículo 47 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Miremos el proceso que le toma a este. Me encanta mirar esto. Dice, él vino a Jesús. Mi pregunta es, ¿quieres tú venir a Jesús? Este hombre reconoció de que su hijo necesitaba ayuda. ¿Tú reconoces que necesitas ayuda? Hay ese dicho que dice, ¿no? Cuando tú reconoces que necesitas ayuda, es el primer paso para encontrar la solución a tu problema. Cuando tú no te impide ir a el Señor Jesús está esperando que tú vengas a Él. Y Él te está diciendo, pero tú tienes que reconocer que necesitas de Él. En segundo lugar, dice aquí, y le rogó. ¿Estás tú dispuesto a hablar con Jesús y a decirle, Señor, yo necesito ayuda? En este caso, él necesitaba ayuda para su hijo. Señor, yo necesito ayuda. ¿Estás dispuesto a reconocer eso? ¿Pedirle que te perdone? En tercer lugar, dice que le pidió que venga a su casa. ¿Crees que Jesús necesita venir a tu casa, a tu familia? Que tu familia se necesita experimentar la paz de Jesús, el perdón de Jesús, las palabras de Jesús. Espero que tú estés dispuesto en esta noche a invitarle a Jesús. No solamente a que Él venga a tu vida, sino que Él venga a tu casa, a tu familia. Dios quiere salvar a las familias. La palabra de Dios dice que la promesa a Abraham fue bendecir a todas las familias en la tierra. Dios quiere que las familias sean bendecidas. Y siempre empieza con una persona de la familia. Espero que esta persona seas tú. Y después le dice, en el versículo 47, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Ya él no tenía esperanza. Su hijo estaba desahuciado. ¿Crees tú que tú estás desahuciado? ¿Crees tú que si no recibes al Señor Jesús, corres un grave peligro de morir y ser condenado? Porque si tú no crees que existe infierno y si tú no crees que existe la condenación, entonces tu vida no tiene sentido. Por eso algunos tienen esta filosofía que dicen, hay que sacarle el jugo a la vida, porque piensan que todo lo que hay es esta vida, y no una vida después de la muerte. El Señor Jesús te quiere dar una esperanza.
una esperanza de vida eterna, una esperanza de una vida más allá de la muerte. Si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Para eso vino Jesús, para hacer una gran diferencia en el destino eterno de las personas. Por eso el Señor Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó para vencer la muerte y murió para perdonar tus pecados y para que un día tú puedas resucitar y estar con Jesús para siempre. Para eso vino el Señor Jesús. ¿Estás dispuesto tú? Versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto me hace recordar de Tomás, el santo Tomás. Vamos a ver, Juan capítulo 20, de una persona que decía, si yo no veo, no creo. Vamos a leer eso. Dice, Juan capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, es decir, traspasó paredes del Señor Jesús, con su cuerpo glorificado, resucitado, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en el costado. Jesús había escuchado todo lo que dijo Tomás, porque Él es omnipresente, porque Jesucristo es Dios. Él conoce y sabe todo lo que tú dices. Todo lo que tú has expresado, Él lo sabe. Así que cuando nosotros hablamos debemos de estar conscientes de que Jesús ha escuchado lo que hemos dicho. Y quizás en alguna ocasión tú has expresado incredulidad. O quizás has dicho, a mí no me interesa eso. Yo no quiero eso. Déjeme vivir mi vida. Pero Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados somos aquellos que creemos en Jesús. ¿Qué necesitas tú para creer a Jesús? ¿Necesitas ver una señal, un milagro? ¿Necesitas que te caiga un rayo? ¿Necesitas tener un accidente y después recuperarte? ¿Qué necesitas tú para creer en Jesús? Jesús ha hecho todo para que tú creas en esta noche. Él dio su vida por ti. Él murió en la cruz, derramó su sangre por ti. Resucitó por ti, para que tú puedas tener vida eterna.
como ya leímos nosotros, estas señales se hicieron para que creáis y para que creyendo tengas vida en su nombre. Para eso se hizo estas señales que estamos hablando en esta noche. Entonces, volvamos a la historia y dice, vamos a ver lo que pasó con este hijo que estaba enfermo. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende por favor antes de que muera mi hijo. Desciende por favor. Ven a mi casa. Como nosotros diríamos, no seas malito. No seas malito, ven, sánale a mi hijo. Entonces, fíjense, y este es el versículo clave de toda la historia. Versículo 50 de Juan capítulo 4. Dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Qué palabras poderosas del Señor Jesús. El hombre estaba preocupadísimo, ya se va a morir, mi hijo ya se va a morir, ven, desciende, no seas malito, ven, sánale, tú eres la única persona que le puede sanar. El Señor Jesús dijo, no es necesario que yo vaya. No quiero hacer un show. No quiero hacer un show, no quiero hacer una señal más en presencia de la gente. No es necesario que yo vaya para hacer una señal. Yo te digo, ve, tu hijo vive. Y es impresionante esto. Las siguientes palabras dice, y el hombre creyó. Si usted está leyendo la Biblia, yo le pido que subraye la palabra esta. Yo voy a subrayar en la mía. Y el hombre creyó. La palabra que Jesús dijo y se fue. El hombre creyó y se fue. Versículo 51. Dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Esta persona de la alta sociedad, esta persona que tenía dinero, pero ya no tenía esperanza que su hijo viviera, experimentó el poder de Jesús. Experimentó el poder de Jesús. El poder de Jesús estaba en su palabra. Y aquí vemos cómo Jesús puede sanar a la distancia. En esta noche Jesús puede sanar tu vida. En esta noche Jesús puede salvarte, perdonarte. El propósito y la señal
que hizo Jesús con el poder de su palabra era para que él creyera. Y él creyó, y no solamente él, dice que él y toda su casa creyeron en Jesús. ¿Por qué te resistes? El Señor ha hecho todas las señales necesarias para que tú creas. El Señor ha provisto todos los medios para que tú creas. El hecho que tú estás ahora escuchando este video, Dios te está dando una oportunidad más para que tú creas. ¿Por qué te resistes? ¿Por qué esperar un día más, una noche más, para tomarte el tiempo de meditar y pensar? Este es el momento en que tú puedes creer. Este es el momento en que tú puedes hablar con Él. Este es el momento en que tú puedes orar y pedirle a Él: Señor, creo en tu palabra. Has hablado esta noche y yo quiero pedirte perdón. Yo quiero que tú vengas a vivir en mi vida. Perdóname. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, por derramar tu sangre allí y por resucitar para darme vida eterna. Eso es algo fabuloso. El Señor Jesús en esta noche, igual que al hijo de este noble, Él quiere salvarte por medio de su palabra. Y la palabra de Dios es poderosa. Si tú has escuchado la palabra de Dios en esta noche, dile: ven a mí. Gracias por perdonarme. Gracias por hacerme hijo tuyo y por darme la esperanza y la seguridad de que si yo muero, voy a resucitar un día como tú resucitaste y estaré contigo para siempre. Esa es la promesa que el Señor Jesús hace a todos aquellos que creen en Él. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Espero que en esta noche tú creas. Dice Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él no se pierde, tiene vida eterna. Qué hermoso. Espero que en esta noche no le hagas esperar más al Señor. Él ha dicho: ve, tu hijo vive. Para cerrar, a cantar nuevamente esta canción que cantamos. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Que tú puedas poner la confianza en la palabra del Señor, que Él te ha hablado. Que Dios continúe bendiciendo tu vida y comparte este video con tus amigos, familiares que no conocen a Jesús,
y ora por ellos para que Dios use este video con poder para la salvación de tu familia. Nos veremos mañana a las 9 de la noche. Que Dios continúe. Adriana, gracias. Saludos allí en La Maná.